Bienvenidos a la clase en vivo número 2 de la unidad curricular Legislación Laboral. Quien les habla su tutor, Alfredo Blanc. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la protección del Estado hacia el trabajador y el derecho mercantil como norma que rigen la actividad comercial. En Venezuela, el derecho del trabajo tiene una profunda carga proteccionista. La norma reina en esta materia es la Constitución de la República de Venezuela y, por supuesto, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El principio rector del derecho laboral venezolano es el principio de indubio pro operario. En caso de dudas sobre la aplicación de una norma, se aplicará la que más beneficie al trabajador. El Estado asume que la relación entre patrono y trabajador es asimétrica, desigual, por lo que interviene para equilibrar la balanza, para equilibrar la balanza. Esta protección se manifiesta en irrenunciabilidad de derechos. El trabajador no puede renunciar a sus derechos laborales como vacaciones o prestaciones. Cualquier acuerdo que intente hacerlo es nulo. El trabajo como hecho social. No se ve el trabajo como una simple mercancía, sino como un proceso social fundamental para el desarrollo del país. Los medios legales que protegen al trabajador son los siguientes. Inspectoría del Trabajo. Órgano administrativo dependiente del Ministerio del Trabajo. Es la primera línea de defensa. Atiende reclamos, despidos injustificados, acoso laboral y solicitudes de reenganche. Tribunal del Trabajo. Cuando la vía administrativa, la inspectoría, no resuelve el conflicto, se acude a la vía judicial. Jueces de sustanciación, mediación y ejecución y jueces de juicio. El IMSACEL, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Se encarga de fiscalizar y garantizar que las empresas cumplan con el OPTIMAT, protegiendo la salud física y mental del trabajador. La Defensoría del Trabajador, abogados públicos y gratuitos que asisten a los trabajadores que no pueden costear un defensor privado. Beneficios del trabajo en su relación laboral. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece un piso mínimo de beneficios económicos y sociales que todo patrono debe cumplir. Salario justo. El salario no solo incluye el sueldo base, sino todo lo que el trabajador reciba por su labor, bonos, primas y comisiones. Cestatique o bono de alimentación, un beneficio obligatorio y no salarial para garantizar la alimentación del trabajador durante la jornada. Prestaciones sociales es un derecho constitucional que recompensa la antigüedad en el servicio y ampara al trabajador a edad cesante. Se calcula con base en el último salario integral. Vacaciones y bono vacacional. Mínimo 15 días hábiles remunerados al año, más un bono vacacional equivalente a esos 15 días. Ambos aumentan un día por cada año de servicio. Utilidades o beneficios anuales. Pago de fin de año que corresponde a la distribución de las ganancias de la empresa. Mínimo 30 días de salario. Estabilidad en la relación del trabajo. Este es uno de los temas más neurálgicos en Venezuela. La estabilidad es el derecho del trabajador a conservar su puesto si no incurre en una falta legal. En nuestro ordenamiento conviven dos conceptos, pero uno de ellos está blindado por decretos presidenciales. Estabilidad relativa es la facultad de conservar el empleo, pero si el patrono decide despedir sin causa, puede hacerlo pagando una indemnización. Inamovilidad laboral es una protección superior. Un trabajador con inamovilidad no puede ser despedido, desmejorado ni trasladado sin la autorización previa del inspector del trabajo. En Venezuela rige desde hace años un decreto de inamovilidad laboral obligatoria para casi la totalidad de los trabajadores del sector público y privado, quedando exceptuados los cargos de dirección o de confianza. Por ende, el despido injustificado directo prácticamente no existe legalmente sin pasar antes por la inspectoría. Terminación de la relación laboral.
En el derecho laboral venezolano, la terminación de la relación laboral regulada a partir del artículo 76 de la LOT, Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, es un acto de suma trascendencia, ya que el Estado busca garantizar la continuidad del hecho social. La relación de trabajo puede terminar de tres formas principales según la LOT. Por despido, artículo 77 de la LOT. El despido es la manifestación de voluntad del patrono o patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a una o más trabajadores. Se subclasifica de formas estrictas en dos variantes. Despido justificado, artículo 79 de la LOT. Ocurre cuando el trabajador incurre en una falta legalmente tipificada. Para que este despido sea válido, el patrono no puede actuar de manera unilateral inmediata si el trabajador goza de inamovilidad. Debe interponer un procedimiento de calificación de faltas ante la Inspectoría del Trabajo. Las causas legales taxativas incluyen falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho, riñas o agresiones físicas dentro del centro de trabajo, injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, sus representantes o familiares que vivan con él. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene de trabajo o que cause daños materiales en las máquinas o instalaciones. Inasistencias injustificadas, 3 días hábiles en el periodo de un mes. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en en las máquinas, herramientas, obras o bienes de la entidad. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimientos. Acoso laboral o acoso sexual. B. Despido injustificado. Se produce cuando el patrono extingue la relación laboral sin que exista una causa legal que lo respalde. Efecto legal bajo inamovilidad. Debido al decreto de inamovilidad laboral, el despido injustificado es nulo. El trabajador tiene un lapso de 30 días continuos para acudir a la Inspectoría del Trabajo a solicitar el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, salarios dejados de percibir durante el tiempo que dure el conflicto. Efecto legal bajo estabilidad. Si el trabajador solo tuviera estabilidad relativa y no deseara el reenganche o el juez determina que no procede, el patrono debe pagar las prestaciones sociales más una indemnización equivalente al 100% de estas, conocido popularmente como el doblete, según el artículo 92 de la LOT. Por retiro, artículo 78 de la LOT. El retiro es la manifestación de voluntad del trabajador de poner fin a la relación de trabajo de forma voluntaria y espontánea. Retiro voluntario es un derecho libre del trabajador. La ley exige que se otorgue un preaviso, artículo 81 de la LOT, según el tiempo de servicio. Por ejemplo, después de un año de trabajo, el preaviso es de un mes. Si el trabajador no da el preaviso, el patrono no puede descontárselo de sus prestaciones sociales. La antigua práctica del descuento quedó eliminada en la LOT actual. Al renunciar, el trabajador recibe la totalidad de sus prestaciones sociales acumuladas a último salario. Retiro justificado o autodespido. Artículo 80 de la LOT. Ocurre cuando el trabajador se ve obligado a romper la relación laboral debido a que el patrono cometió una falta grave en su contra. Equivale jurídicamente a un despido indirecto. Las causas de retiro justificado incluyen falta de probidad, injuria o conducta inmoral del patrono o sus representantes, exigencia de tareas que no corresponden al perfil o contrato del trabajo, reducción del salario o desmejoras en las condiciones de trabajo, cambios de hora perjudiciales, traslados injustificados, acoso laboral o sexual por parte del patrono o sus representantes. Efecto económico. Si el trabajador demuestra ante los tribunales o inspectoría el retiro justificado, el patrono está obligado a pagarle sus prestaciones sociales completas más la indemnización por despido. Por causas ajenas a la voluntad de las partes. Son aquellos eventos de fuerza mayor o situaciones fácticas donde, si el patrono ni el trabajador tienen la culpa o la intención de acabar con el vínculo laboral, muerte del trabajador,
incapacidad permanente del trabajador, fuerza mayor o caso fortuito, quiebra o cierre legal de la entidad del trabajo y vencimiento de término o conclusión de la obra. Muerte del trabajador. Extingue el contrato. Las prestaciones sociales no se pierden, se pagan directamente a los herederos, cónyuge, concubino o hijas padres. Forma preferencial sin necesidad de tramitar una declaración sucesoral costosa. Incapacidad permanente del trabajador, ya sea por accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o común que le impida continuar con sus labores físicas e intelectuales. Fuerza mayor o caso fortuito, eventos imprevistos e irresistibles, como un desastre natural que destruya la fábrica, que imposibiliten definitivamente la continuación de la actividad económica. Quiebra o cierre legal de la entidad de trabajo. Si la empresa cierra por quiebra justificada, la relación termina, pero los créditos laborales, prestaciones, tienen carácter privilegiado por encima de cualquier otro acreedor o banco. Vencimiento del término o conclusión de la obra. En los contratos por tiempo determinado o para una obra determinada, la relación laboral finaliza de forma natural una vez que llega la fecha pactada o se culmina la construcción. Servicio contratado. El derecho mercantil como normas de la actividad comercial. El derecho mercantil en Venezuela no solo regula al comerciante, sino a la actividad comercial en sí misma. Se define como el conjunto de normas sustantivas y procesales que rigen el intercambio de bienes y servicios. Este tiene su fundamento legal en el artículo 1 del Código de Comercio, que establece que el código rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. En Venezuela, el derecho mercantil se define bajo un criterio objetivo. Esto significa que la ley no se aplica solo porque una persona sea comerciante por profesión, sino por el acto que se realiza es de naturaleza mercantil por disposición legal. La autonomía del derecho mercantil. A diferencia de otros países donde se ha unificado el derecho privado, civil y mercantil en un solo código, en Venezuela mantenemos la separación legislativa. El derecho mercantil es especial frente al civil. El derecho civil es el tronco común, pero el mercantil rige cuando existe una operación de mercado o intermediación. Supletoriedad. El artículo 8 del Código de Comercio establece que en los casos que no estén especialmente resueltos por el Código de Comercio, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Ámbito de aplicación. El derecho mercantil venezolano rige tres grandes áreas. Sujetos. El comerciante individual y las sociedades mercantiles. Artículo 10 del Código de Comercio. Objetos. Los bienes mercantiles, marcas, patentes, naves, establecimientos comerciales. 3. Actos. Los contratos y obligaciones derivados del comercio. Característica de las normas mercantiles en Venezuela. Para que el derecho mercantil cumpla su función de regir la actividad comercial, sus normas poseen rasgos distintivos. Celeridad. El comercio exige rapidez. Por ello, los lapsos procesales y las formas de contratar son más flexibles que el derecho civil. Universalidad. El comercio es global. Las normas venezolanas buscan armonizarse con usos y costumbres internacionales, como los Incoterms en comercio exterior. Onerosidad. En el derecho mercantil no se presume la gratuidad. Todo acto mercantil busca un beneficio económico o lucro. Crédito es un derecho basado en la confianza. Gran parte de las normas, como las de títulos valores, letras de cambio, cheques, están diseñadas para garantizar que el crédito circule de forma segura. La jerarquía de las fuentes. Para un experto es crucial saber qué norma aplicar primero en un conflicto comercial. La ley mercantil, el Código de Comercio y leyes especiales, ley de bancos, ley de seguros y ley de mercado de valores. La analogía, aplicar una norma mercantil similar a un caso no previsto. La costumbre mercantil, siempre que sea uniforme, pública y no contraria a la ley. Artículo 9 del Código de Comercio. Tiene una importancia superior aquí en el derecho
que en el derecho civil. El derecho común. Ejemplo práctico de aplicación. Si un abogado y un médico no comerciantes firman una letra de cambio, ese acto se rige por el derecho mercantil según el artículo 2, numeral 13 del Código de Comercio. A pesar de que los sujetos no sean comerciantes, aquí es donde el derecho mercantil actúa como norma de la actividad y no solo de la persona. Actos de comercio son los hechos que producen efectos en el ámbito del derecho mercantil. En Venezuela seguimos un sistema objetivo donde el acto es mercantil por su propia naturaleza, independientemente de quién lo realice. El artículo 2 del Código de Comercio es nuestra guía fundamental. Aunque enumera 23 numerales, la doctrina los agrupa para facilitar su comprensión. A. Actos de comercio por su naturaleza. Son mercantiles porque implican una intermediación en el cambio y buscan lucro. Compra, venta y arrendamiento. La compra de bienes muebles, mercancías, con el ánimo de revenderlos o arrendarlos. Si compras para consumo propio, es un acto civil. Si compras para revender, es mercantil. Operaciones de cambio y banco. Todo lo relacionado con el manejo de dinero, divisas y títulos valores. Empresa de manufactura y construcción. La transformación de materia prima y la edificación con fines de venta. B. Actos de comercio por la forma. Existen documentos que por el simple hecho de existir arrastran la aplicación de la ley mercantil sin importar quién lo firme ni para qué. Títulos valores. La emisión y circulación de letras de cambio y pagarés a la orden, artículo 2 del numeral 13. Si un estudiante le firma una letra de cambio a otro para pagar un préstamo personal, ese acto es mercantil. C. Actos de comercio por conexión o accesoriedad. Son actos que en principio podrían ser civiles, pero se vuelven mercantiles porque sirven a una actividad comercial principal. Ejemplo, el contrato de fletamento o transporte o el depósito de mercancías en un almacén. El registro y la contabilidad mercantil. El registro mercantil es el instrumento mediante el cual el Estado confiere fe pública a los actos de los comerciantes. Su importancia radica en el principio de publicidad que permite a terceros conocer la situación legal de una empresa. Funciones principales. Constitu- Constitutiva. Da nacimiento a la personalidad jurídica de las sociedades. Artículo 219 del Código de Comercio. Sin registro, la sociedad es irregular y sus socios responden solidariamente e ilimitadamente. Declarativa. Hace que los actos, como un aumento de capital o cambio de directiva, sean oponibles a terceros. Lo que no está registrado no afecta a quienes contratan con la empresa de buena fe. Control de legalidad. El registrador mercantil tiene la potestad de calificar los documentos y rechazar aquellos que no cumplan con la ley o las providencias del SAREN, Servicio Autónomo de Registro de Notaría. Actos sujetos a registro, artículo 19 del Código de Comercio. La autorización del curador para que un menor pueda comerciar, las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes, la venta de un fondo de comercio, los poderes otorgados a factores y dependientes para administrar el negocio. La contabilidad mercantil. En Venezuela tiene una doble función, una interna, gestión y control, y una externa, probatorio y fiscal. Los libros obligatorios, artículo 32 del Código de Comercio. El legislador venezolano es taxativo al exigir 3 libros principales que deben estar debidamente sellados y foliados por el registro mercantil antes de ser usados. Libro diario, registro cronológico día a día de las operaciones. Libro mayor, clasificación de las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Libro de inventario, reflejo fiel de los bienes, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada ejercicio. Requisitos formales, artículo 36 al 38. La ley prohíbe estrictamente en los libros alterar el orden de las fechas, dejar blancos o espacios para evitar inserciones posteriores, hacer raspaduras o enmiendas. Los errores se corrigen con un nuevo asiento de ajuste. Arrancar hojas
o alterar la encuadernación. Las normas de información financiera BENIF. Aunque el Código de Comercio data de 1955, la jurisprudencia y las resoluciones de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela han actualizado la práctica contable. En Venezuela se aplican las BENIF, adopción de las normas internacionales, las cuales son exigidas por organismos como el CENIAT y la SUDEBAN. El principio de imagen fiel, que busca que la contabilidad refleje la realidad económica real, especialmente en entornos de alta inflación. Carácter y esencia de los actos de comercio. La esencia del acto de comercio en nuestra legislación reside en tres elementos: la intermediación, el intercambio entre el productor y el consumidor; el ánimo de lucro, la intención de obtener una ganancia o utilidad; y la circulación de riqueza, el movimiento de bienes o servicios en el mercado. La intermediación en el cambio es el carácter más puro del comercio. El acto de comercio no busca el disfrute o consumo final del bien, sino colocarlo entre el productor y el consumidor. En la práctica, quien compra una resma de papel para su oficina realiza un acto civil, que eso es un consumo. Quien compra 100 resmas para revenderlas en su papelería realiza un acto de comercio, intermediación. La circulación de la riqueza, el derecho mercantil protegen al eslabón, que facilita que los bienes lleguen al mercado. Ánimo de lucro, la intención, es el elemento subjetivo. La esencia del acto de comercio es la intención de obtener una ganancia o utilidad excedente. Presunción de onerosidad. En materia mercantil venezolana, nada se presume gratuito, mientras que en el derecho civil existe la donación o el comodato. En el mercantil, el préstamo mutuo siempre genera intereses si no se pacta lo contrario. Artículo 108 del Código de Comercio. El riesgo. La esencia del lucro está ligada al riesgo. El comerciante asume la responsabilidad, la pérdida a cambio de la expectativa de ganancia. La profesión del sujeto, criterio subjetivo. Aunque Venezuela tiene un sistema objetivo, el artículo 10 del Código de Comercio introduce un matiz esencial. Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. La habitualidad, un acto aislado puede ser mercantil, pero la esencia del derecho mercantil brilla cuando el acto se repite de forma profesional. La ley presume que todos los actos de un comerciante son de comercio. Artículo 5 del Código de Comercio. La teoría de la empresa. La doctrina moderna venezolana y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha evolucionado para decir que la esencia del acto de comercio hoy es la empresa. El acto de comercio ya no se ve como algo aislado, sino como parte de una organización de factores de producción, capital y trabajo. Si hay una organización local, empleados, inventario, publicidad, el acto realizado bajo esa estructura tiene carácter mercantil por su contexto empresarial. Aspectos éticos y culturales de las sociedades mercantiles. Más allá de la ley, la cultura empresarial venezolana se rige por la responsabilidad social empresarial. Culturalmente, la sociedad mercantil en Venezuela ha pasado de ser un simple vehículo de acumulación de capital a ser un actor social. Existe una expectativa social de que la empresa devuelva algo a la comunidad. Esto se manifiesta en programas de becas, apoyo a fundaciones o cuidado ambiental. Esta ética se ha legalizado a través de contribuciones obligatorias que buscan un fin social, como la LOCTI, aporte para ciencia y tecnología; la LOT, aporte para la lucha contra las drogas; y Ley del Deporte, aporta para la masificación deportiva. Transparencia y prevención de ilícitos. La ética moderna de las sociedades mercantiles en Venezuela está fuertemente marcada por el cumplimiento. Las sociedades deben evitar ser utilizadas para el reciclaje de fondos de origen dudoso.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo obliga a las sociedades a conocer a sus clientes y socios. Una empresa ética en Venezuela es aquella que mantiene los libros al día y sus estructuras de propiedad claras. Aspectos jurídicos de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios. Tipos de sociedades. Artículo 201 del Código de Comercio. Sociedad en nombre colectivo. Tiene una responsabilidad limitada y solidaria. Sociedad en comandita. Los socios tienen socios con responsabilidad limitada y otras ilimitada. Sociedad anónima. El capital se divide en acciones. Es la más común. Sociedad de responsabilidad limitada. El capital se divide en cuotas de participación. Constitución. Requiere la redacción del documento constitutivo, estatutos, su presentación ante el registro mercantil, pago de tributos e inserción en la Gaceta Forense o periódico local. Artículo 211 al 215 del Código de Comercio. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase en vivo y esperando que tengan éxito en sus actividades, se despide de ustedes Alfredo Blanco.